1 y 2. Muy bien. La escuela dominical de hoy es bueno que estén todos aquí, los chiquitos también, así podemos meditar en este tema que creo que es de gran importancia y bendición para todos nosotros, que es el altar familiar o la adoración familiar. Entonces, cuando hablamos de altar familiar, nos referimos a la adoración, aunque la adoración es un concepto bastante amplio y muchas veces se ha tocado ese tema y hemos dicho que adorar es mucho más que estar postrado, aunque estar postrado tiene que ver con la palabra en su origen, en su raíz. La palabra en el hebreo de adorar significa postrarse. Por lo tanto, cuando vemos a alguien que se postra, ¿verdad? Y hace una especie de reverencia, pensamos que es alguien que está adorando. Podemos imaginarnos de repente a los musulmanes postrándose, ¿verdad?, en dirección hacia la Meca, o a los judíos en el muro de los lamentos, allí postrados, o a alguien en alguna iglesia tradicional que entra y se postra. Pero entendemos que ciertamente es bueno y válido que nuestro cuerpo manifieste esa reverencia o esa sumisión o adoración al Dios verdadero. Sin embargo, es mucho más que una postura externa. Tiene que ver con un corazón humillado, un corazón que se entrega en devoción, en dedicación y en culto a Dios. Pero también hablamos de algún tipo de adoración que de algún modo no tiene tanto que ver con lo litúrgico, porque decimos que debemos adorar a Dios en todo lo que hacemos. O sea, nuestra vida debe ser en adoración rendida a Dios. Nuestro trabajo, la forma en la que nos manejamos en el hogar, no solo cuando estamos en un templo o no solo en el momento de alguna devoción religiosa, sino toda nuestra vida. Sin embargo, hay adoración pública o corporativa o colectiva más allá de la adoración o devoción individual. Cada uno de nosotros tiene que buscar a Dios de manera personal, individual, y usted puede estar adorando a Dios en su comunión con Dios, en su oración, postrado quizás en su corazón, ¿verdad? Y estar leyendo la palabra y adorando a Dios. Sin embargo, también pensamos que debe haber un altar familiar o una adoración en el entorno de la familia, es decir, no solo en lo grupal de la iglesia, donde toda la iglesia está reunida, la adoración o devoción individual, sino también cuando la familia es el núcleo. Entonces, nos referimos a esa edificación diaria que los miembros de una familia pueden disfrutar mutuamente, y aunque eso también traspasa la línea de separación de un momento específico, de alguna manera tiene un énfasis específico en el momento de la devoción familiar o del culto familiar o de la adoración familiar, o como algunos lo llaman, el altar familiar. Entonces vamos a ver algunas cosas en estos textos y esta meditación que nos ayuda a armar nuestro soporte doctrinal o bíblico, espiritual, para entender por qué esto es tan bueno y necesario. Tomamos como base el texto de Josué 24:15, donde dice: pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Y vamos después a volver a meditar en ese texto un poquito más amplio. Entonces, vamos a comenzar por los antecedentes bíblicos y ejemplo de adoración familiar. En las primeras familias que poblaron este mundo, y podemos partir, ¿verdad?, desde Adán y Eva. Ustedes saben que Adán y Eva tenían una gran bendición antes de la caída, que era esa comunicación directa con Dios. Y ellos estaban en ese estado de inocencia. Luego, ellos desobedecen a Dios, pecan, caen en pecado y con ellos toda la raza humana. Y sabemos que el pecado pasó a todos los hombres. Los hijos que ellos tuvieron fueron también engendrados en esta naturaleza caída. Ustedes saben que Caín, ¿verdad?, mató a Abel. Y entonces el pecado fue manifestado en cada vez más, y también se manifestó o se fue evidente esa separación con Dios, porque ya no estaba esa comunicación tan beneficiosa que ellos tenían antes de la caída. Ahora, sin embargo, podemos pensar que en las primeras familias de la raza humana hubo una búsqueda de adoración a Dios, porque nos dice en Génesis capítulo 4, versículos 26, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y si leemos en el contexto de esos pasajes, tiene que ver con que Dios le había concedido a Eva tener otro hijo, el cual se llamó Set, ¿verdad?, que venía en reemplazo del muerto Abel, y a su vez entonces fueron procreando, y entonces podemos pensar que ya no había solo una familia en la tierra, digamos, en el núcleo familiar, Adán y Eva. Evidentemente estaba Caín, que luego formaría familia, pero también aparecía Set, que formó familia, y entonces había ya varias familias, y aquí tenemos este texto que nos dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, y nos da la idea de que buscaban a Dios no de manera individual, sino en algún modo de manera de grupo familiar. Invocar el nombre de Dios tiene que ver con buscar su dirección. Estábamos en las etapas primeras, ¿verdad? Evidentemente había mucho que Adán y Eva podían transmitir a sus hijos acerca de lo que habían aprendido y habían experimentado. Ellos les podían enseñar de lo malo del pecado, del engaño de Satanás. Ellos podían hablar también, por ejemplo, con Set y con sus descendientes y decirle la tristeza que trajo el pecado a esa familia porque Caín mató a su hermano, ¿verdad? Entonces habría muchas enseñanzas, pero sobre todo invocar el nombre de Dios, porque de Dios habían recibido la promesa de que de la simiente de la mujer iba a venir el Salvador, aquel que iba a derrotar a la serpiente. Luego vemos en los santos del Antiguo Testamento, por ejemplo, en los patriarcas, empezando con Abraham, cuando recibe la promesa del nacimiento de Isaac. ¿Recuerdan ustedes toda esa situación de los ángeles que allí aparecen y que Sara se ríe, ¿verdad? Y allí recibe la promesa acerca del nacimiento de Isaac. Posteriormente también se iba a anunciar la destrucción de Sodoma, que la reflexión es: ¿ocultaré esto a Abraham? Pero entonces se le da a conocer lo que iba a pasar, que Sodoma iba a ser destruida. Y aparece este texto allí en Génesis 18 y 19 que dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí,
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, por un lado está la promesa de la descendencia que Abraham iba a tener. Por el otro lado, esa confidencialidad de Dios con Abraham en contarle de sus planes que iba a destruir a Sodoma, pero también esto que de algún modo anticipa una realidad acerca de cómo iba a conducirse Abraham. Iba a ser un líder piadoso de su hogar, iba a guiar a su casa, dice allí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Entonces, si iba a haber instrucción en su familia, si iba a haber una vida piadosa haciendo lo correcto, era porque allí había adoración familiar. Podemos continuar en la historia de Israel y llegar a Moisés. Niños, presten atención aquí también porque lo que estamos diciendo ustedes lo pueden entender, ¿verdad? En Moisés, a ver qué hizo importante Moisés, qué recibió para transmitir al pueblo. Recibió un mensaje de Dios muy importante. ¿Qué era? ¿Quién sabe de los niños aquí? Sofía, bien sentada, por favor. ¿Qué mensaje recibió Moisés? Que subió un monte muy alto y recibió una instrucción para dar al pueblo. ¿Qué era? ¿Qué era, Fabi? ¿Ah? No, pero después, cuando ya estaban en el desierto, subió un monte, ¿Sami? Los mandamientos, muy bien. ¿Y los mandamientos cuántos son? ¿Cuántos? 10, ok. Pero, sin embargo, no fueron solo 10 mandamientos. Recibió un montón de leyes más y que todo eso lo conocemos como la ley, ¿verdad? La ley. Bueno, ¿saben que entre las leyes que Moisés recibió y se transmitieron al pueblo, estaba esta que aparece en Deuteronomio 6, 6 y 7? Dice así, escuchen con atención. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. De modo que los israelitas eran instruidos para enseñar a sus hijos la ley de Dios, repetir las palabras de la ley de Dios y todo lo que Dios había hecho de manera constante. ¿Dónde? ¿En la casa o en el camino? Al levantarse y al acostarse. ¿Qué tenían que hacer ellos? Repetirlas, transmitirla a sus hijos y hablar de ellas. Entonces acá ya vemos una base sumamente importante de la devoción familiar. Y si algún matrimonio no tenía hijos, igualmente esto era importante para sus propias vidas. Ahora, después de que Moisés murió, ustedes saben que Moisés no entró a la tierra de Canaán. ¿Quién fue el que Dios eligió para reemplazarlo? Josué, se llamó Josué. Y Josué fue el que leímos el versículo ese, lo voy a leer ahora en contexto, Josué 24:15, dice, ¿es 15? Sí. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, no hay que entender mal este texto, no es que Josué le dice, escojan ustedes a quién quieren servir, o sea, a quién quieren adorar. No, estaría mal, ¿verdad? Que un padre le diga a los hijos, de ahí, vos elegís la religión que quiera, vos servís al Dios que quiera. No, un padre va a tomar una postura por lo que es correcto, ¿verdad? Una madre va a instruir a los hijos en la verdad, no los va a dejar elegir entre lo bueno y lo malo.
No es una cuestión de gustos esto, es una cuestión de verdad. Lo que pasa es que Josué está hablando aquí en un entorno en el cual el pueblo que decía constantemente que quería seguir a Dios y servir a Dios, pero con frecuencia se echaba para atrás y fallaba. Entonces Josué dice, yo no voy a ir en la misma dirección que van ustedes. Si ustedes no quieren, yo voy en esta dirección y mi casa va en esta dirección. Entonces, vamos a servir a Dios, vamos a adorar a Dios. Ustedes tendrán que rendir cuentas a Dios de su propia responsabilidad. Entonces, esta es la postura que debe tener un padre o una madre en el hogar, de transmitir el mensaje verdadero y correcto e instruir a sus hijos y a la familia en la verdad. Y vemos otro ejemplo también, que un hermano nos ha estado enseñando de unos sermones, José Andrés, que es el ejemplo de Job. En el capítulo 1, versículo 5 dice, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En su momento vimos que Job era un hombre piadoso, alguien que tenía temor de Dios y tenía muchos hijos, y sus hijos tenían la bendición de vivir en un hogar que tenía abundancia y hacían fiestas con frecuencia. Y entonces Job, que era piadoso, velaba por sus hijos, los instruía en el camino correcto y oficiaba como sacerdote en el hogar. Evidentemente estamos hablando de los primeros habitantes de la tierra, todavía no había un sacerdocio establecido como el sacerdocio levítico. Entonces Job, como responsable de su hogar, ofrecía holocaustos y pensaba en cómo sus hijos andaban en los caminos del Señor, y no quería que haya ninguna consecuencia ni ningún daño en la vida de sus hijos por causa de los pecados. Esta nos hace ver el sentido de responsabilidad que debemos tener también como padres para instruir a nuestros hijos en el camino correcto, para cuidarles del mal. Queremos, ¿verdad?, proveerles todos. Ojalá tuviésemos toda la abundancia como Job la tenía para que ellos pudiesen estar bien. Sin embargo, nuestro pesar más grande debe estar en las necesidades espirituales que ellos tengan. Entonces, asegurarnos de hacer bien nuestro trabajo, de interceder ante Dios por ellos. En tercer lugar, llegamos al Nuevo Testamento y vemos que el transmitir los mandamientos del Señor, el meditar en la palabra como una base de la sociedad, de la familia, era una costumbre entre los judíos piadosos. Había un joven al cual el apóstol Pablo le había ministrado con la palabra, pero que había recibido la influencia desde su niñez por parte de su madre y de su abuela. Nos referimos a Timoteo. Le dice 2 Timoteo 3:15, dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras. Niños que están aquí, ustedes tienen esta bendición de que están siendo enseñados en las escrituras, en sus hogares y en la iglesia. Y vean lo que dice 2 Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. No se menciona al padre, es posible que Timoteo haya sido hijo de un padre griego, quizás no profesante de la fe judía o posteriormente cristiana. Sin embargo, sabemos que de parte de la madre y de la abuela hubo un cumplimiento de la responsabilidad de anunciarle y instruirle en las Sagradas Escrituras. Y el Señor trajo en su determinado momento a la vida de Timoteo al apóstol Pablo, quien, usado en la providencia divina, le instruyó, le guió al Evangelio,
lo ayudó en su caminar con el Señor, pero la semilla fue allí primero plantada por su abuela y por su madre. Entonces vemos aquí 3 generaciones donde se cumplió esta tarea de comunicar el mensaje. Escuchen esto, niños, niñas. Si un abuelito, una abuelita, papá o mamá le están transmitiendo la palabra, ustedes tienen que recibirla con un corazón dispuesto. Quizás ustedes todavía no comprendan muchas cosas, quizás ustedes se dan cuenta que no tienen un corazón para Dios, ¿no? Algunos de ustedes se dan cuenta de que no tienen fe verdadera, de que no tienen salvación porque hay mucho pecado, se dan cuenta que no quieren obedecer a Dios, pero Dios puede usar esa semilla allí plantada y en algún momento, quizás también Dios utiliza a alguna otra persona, a alguien que les comparte del Evangelio, y ahí se abren los ojos y entonces ahí ustedes van a dar gracias a Dios por aquella abuelita o abuelito o mamá o papá que les compartió la palabra, porque la semilla de la palabra estaba allí sembrada en el corazón y a su tiempo dio fruto. Entonces, cuando hay creyentes en una familia, sabemos que la presencia de Dios está prometida de manera individual para todo creyente. Pero cuando hay en una familia, digamos, un matrimonio creyente, allí hay, podemos decir en un sentido quizás un tanto reducido, pero válido, allí hay una iglesia en el sentido de que hay 2 personas que de común acuerdo están congregadas invocando el nombre de Dios. Evidentemente no reúne todas las características de lo que una iglesia local es, pero en un sentido básico y espiritual podemos pensar donde hay 2 creyentes, allí está el cuerpo de Cristo. Entonces, en un matrimonio creyente o en una familia donde hay 2 creyentes, podemos confiar en esta promesa de Dios presente no solo en el sentido personal o individual, del cual todos somos conscientes, sino también en el sentido de que como congregación pueden adorar a Dios en esa unidad bajo la promesa de la presencia de Dios. Y esto es sumamente importante, primero porque nos da ese gozo de pensar de que no tenemos que cumplir un requisito de un cierto número para poder adorar a Dios, sino que en el núcleo de la misma familia podemos tener nuestra adoración a Dios, nuestra devoción a Dios. Y también pensando de que muchas iglesias comenzaron en casas y comenzaron con una familia. Es decir, generalmente ha sido un matrimonio, en algunos casos algún otro integrante más adulto de la familia que ya profesaba fe. Así muchas iglesias se formaron o comenzaron con sus devociones familiares, a las cuales posteriormente Dios añadió otras personas y llegaron a ser iglesias. Pero aún tomando el mismo parámetro de una familia, puede haber allí una adoración familiar, un altar familiar, porque se manifiestan los mismos principios que se aplicarían en una pequeña iglesia. Por ejemplo, Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vean allí con atención. ¿Cuáles son los elementos que dicen allí que deben estar en la adoración o en esa devoción familiar? Hablar con salmos. Dice hablar, ¿verdad? O sea que es la referencia a la lectura y la meditación de la palabra. Con himnos, cánticos espirituales, tiene que haber alabanza, tiene que haber cantos, tiene que haber corazones agradecidos, no solamente una cuestión externa, sino también tiene que haber gratitud.
de corazón. Por eso dice el versículo, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Dice la Escritura que debemos dar gracias a Dios. Esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos, ¿verdad? Y si notan los otros textos, van a ver que había iglesias en casas. Aquila y Priscila, dice, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho. O sea que este matrimonio tenía una iglesia en su casa. A la iglesia en Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Este hombre seguramente tenía con su familia una iglesia. Filemón tenía una iglesia en su casa. Entonces vemos que estas iglesias eran conformadas primeramente por familias. Ahora, no estamos diciendo que toda familia tiene que tener devocionales familiares con el propósito de ser iglesia, sino que estamos diciendo que cada familia tiene que tener sus devociones familiares, pero si Dios en su buena voluntad tiene que esas devociones familiares se extiendan a otros, entonces es posible que Dios quiera levantar allí una iglesia. Ni que hablar de todo lo que tenemos en la historia de la Reforma. Ustedes saben que después de la Reforma protestante surgieron muchos escritos, muchos testimonios de pastores, de teólogos, de líderes, y se revitalizó o vivificó, por decirlo de alguna manera, la importancia de la adoración familiar. Claro, antes del tiempo de la Reforma se vivía en una gran oscuridad. Algunos grupos conservaron por cierto tiempo su pureza, pero mayoritariamente había mucha ignorancia. Pero después de la Reforma y con la divulgación y enseñanza de la palabra, la devoción familiar cobró un aspecto nuevo y renovado. Entonces es muy posible que hayamos leído o hayamos escuchado en la historia de la iglesia cómo muchas familias fueron piadosas, instruyeron a sus hijos, los guiaron en la enseñanza de la palabra, tenían tiempos de meditación, de lectura, de canciones, sobre todo entre los puritanos. Vemos mucho acerca de la piedad familiar, las devociones familiares, y hemos sido muy animados y bendecidos con muchos de esos ejemplos. Posteriormente, pareciera ser en el siglo anterior que hubo también una influencia del secularismo muy grande, y aún entre muchos hogares que se autodenominaban como cristianos, prácticamente que la práctica de piedad familiar, de adoración familiar, desapareció. Usted puede quizás meditar acerca de su caminar en la fe cristiana, pero considere o pregúntese cuándo fue que usted fue instruido acerca de la devoción familiar. Si bien, digamos, yo recuerdo en mi infancia que teníamos ciertos momentos de devoción o de piedad familiar, yo creo que fue ya conociendo más acerca de la doctrina reformada donde se ve un fundamento sólido de que eso debería ser una práctica diaria de cada familia cristiana. No una práctica esporádica, ¿verdad? Allá, una vez cada tanto. En la Navidad, bueno, hay familias que ni en la Navidad van a leer la Biblia, ¿verdad? Tristemente, y que se pueden llamar cristianos. Pero debería ser una práctica consistente de cada hogar. Sabemos que ciertamente es difícil muchas veces cumplir con eso por las demandas propias de cada situación de cada hogar. Sin embargo, si no se planifica tener un culto familiar diario o una devoción diaria, va a ser muy probable entonces de que no solo no lo haya diario, sino que no lo haya en una gran cantidad de días. Entonces hay que hacer el esfuerzo por tener perseverancia y devocionales diarios, que esté la palabra, que esté la lectura de la palabra, que esté la oración,
que haya momentos de búsqueda de piedad a nivel familiar. Vamos a considerar las motivaciones. La motivación principal debe ser la gloria de Dios. Siempre leemos ese pasaje de 1 Corintios 10:31, que todo lo que hacemos, ¿verdad?, sea que comamos o bebamos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces debemos buscar la gloria de Dios en nivel personal, debemos buscar la gloria de Dios a nivel iglesia, pero debemos buscar también la gloria de Dios como familias. Y debemos ser conscientes de que es un vínculo especial el que Dios ha concedido. La unión de un hombre y una mujer en sagrado matrimonio, los hijos, posiblemente algunos de allí de los abuelos o tíos que puedan conformar un hogar. Es un vínculo especial. Es una institución divina, es algo sagrado que Dios ha formado, la familia. Y es en ese entorno, en ese espacio, en ese ámbito donde Dios debe ser glorificado. No es solo usted lea la Biblia allí solito o usted vaya a la iglesia, pero como familia no hacemos nada. No, como familia debemos buscar a Dios. Tantas cosas se hablan en un hogar, de tantos temas se charlan y se discuten, de cuestiones de ocio, como el deporte. Ahora con el Mundial, ¿verdad? Todo el mundo hablaba del Mundial. De cuestiones del propio diario vivir y las responsabilidades, el trabajo, las tareas del hogar, las cosas que hay que hacer con la escuela, con el estudio. Se habla de tantas cosas que tienen que ver con los vínculos, con la familia, con los parientes, con el afecto, con la amistad, con los amigos, con los vecinos. Y no se va a hablar de lo más importante y de lo más sagrado, que es que Dios nos ha dado su santa palabra para que nosotros meditemos en ella, para que seamos alimentados espiritualmente, para que podamos conocer acerca de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para la salvación, para nuestra propia edificación, aquellos que somos de Cristo, para la salvación de los niños que están siendo instruidos. No es fácil, es verdad, requiere un esfuerzo. No es algo que va a surgir naturalmente. No es algo que nuestra carne va a motivar, como decir, vamos a ver algo en la tele. Eso sale casi que naturalmente. Usted llega a la casa, ¿verdad?, y quiere sentarse y quiere ver algo en la tele. Quiere ver el último video del gol en YouTube, o quiere ver las noticias, o quiere ver los fuegos artificiales en Australia. Pero si usted piensa y dice, no, pero hoy no hemos meditado en la palabra. Hoy no hemos buscado a Dios en oración, quizás una oracioncita ahí en el almuerzo, a la corrida. Tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo los adultos, los creyentes. Tampoco esperemos que aquellos que no tienen la fe en Cristo sean los que propongan eso. Más bien sería humillante pensar que alguien que no es de la fe genuina proponga eso. Quizás Dios está orando en esa persona para que busquemos a Dios, pero aquellos que son de Cristo deben dar el primer paso. Aún en el matrimonio, como digo, uno puede decir, bueno, es que no tenemos hijos todavía, y entonces cada uno su devocional, ¿no? Pero juntos como matrimonio, porque luego con hijos va a ser más difícil, entonces que puedan establecer esa base de común acuerdo, de comunión en conjunto, de oraciones, de lectura de la palabra. Esto será una protección para el hogar de todos los peligros que hay en este mundo y también una buena influencia para los hijos en cuanto a la instrucción sagrada y divina, que ellos tengan temor de Dios, que ellos recuerden que allí se leía la palabra y cuando se leía la palabra había que estar quietos y en silencio porque era la palabra de Dios.
que de lo que se leía se procuraba sacar una aplicación, porque no era un mero ceremonialismo, era escuchar lo que Dios quería enseñar. Esto es lo que va a producir verdadera alegría en el hogar, porque puede haber otros goces que están sustentados simplemente en cuestiones vanas y terrenales. Los niños están contentos cuando tienen juguetes, pero sabemos que esa alegría le dura por lo que dura el juguete, o a veces ni siquiera el juguete, a veces se cansan de ese juguete y ya está. Ya pasaron unos días y ya no hay más entretenimiento y su carne le pide otra cosa, le pide el juguete que tiene el otro, o le pide otro juguete más grande, o otro juguete más bueno, más rápido. ¿Cuáles son las cosas que traen la alegría al hogar? La actividad, el estar constantemente haciendo cosas, y no está mal que haya actividad, que haya deporte, que haya entretenimiento, que haya alegría, que haya gozo. Pero la verdadera alegría y la verdadera bienaventuranza va a venir para que ellos tengan una fe sólida en Cristo, que ese hogar sea edificado sobre la roca, que ellos entiendan que alegría no es lo mismo que gozo, porque puede haber gozo aún en medio de las adversidades, pero la alegría en el momento de la dificultad se va a ir, y si no le queda la base espiritual, entonces van a caer en depresión y en amargura y en tristeza. ¿Cómo van a enfrentar la familia los tiempos de prueba si no está buscando la instrucción de la palabra y el consuelo de la palabra? Y ciertamente es bueno que alguien cuando está en pruebas busque a Dios, pero lo que no es bueno es que solo lo busquemos a Dios cuando estamos en prueba. A veces pareciera ser que Dios nos manda las pruebas para que recapacitemos, es decir, es cierto que estamos fallando en esto o en lo otro y tenemos que buscar a Dios con más dedicación, más entrega. Pero deberíamos buscar siempre al Señor con constancia en los momentos de bendición, en los momentos de alegría, cuando hay gozo en el hogar, también cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, porque es la palabra la que nos va a enseñar cómo debemos conducirnos, cómo debemos tratarnos, cómo debemos ordenar nuestra vida y las prioridades. Que los niños sepan qué es lo que la palabra nos enseña acerca de la adoración a Dios en la iglesia, pero que vean que esos padres o esa familia primero adora a Dios en su diario vivir. Que vean, sí, que papá o mamá buscan a Dios de forma privada, pero quizás ellos no puedan todavía comprender completamente esas dos maneras de adoración. Quizás no entiendan lo que pasa aquí en la iglesia. Muchas veces ellos están dispersos, miran para otro lado, no tienen una buena actitud. Quizás ven que papá o mamá está leyendo la Biblia o orando, entonces es la oportunidad para ellos hacer otra cosa. Pero cuando está la familia reunida en la mesa o en la sala y se está buscando a Dios, ellos están allí incorporados, aunque en su corazón no quieran, están siendo guiados a buscar la presencia de Dios, a escuchar lo que Dios tiene para decir a esa familia, independientemente cómo esté compuesta. Como dijimos antes, si hay 2 o 3 congregados en su nombre, Dios está allí en medio de ellos y debe haber entonces una búsqueda con esta motivación de querer glorificar a Dios. Llegamos entonces a la parte final y práctica. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Algunas personas se preguntan, ¿pero cómo es eso de tener devocionales todos los días o del altar familiar? Yo no estoy capacitado para eso. Algunos dirán, yo no puedo, no sé cómo explicar la Biblia. Otros dirán, yo no sé qué leer o qué hacer. Bueno, aquí hay algunos consejos prácticos propuestos por un ministro, un predicador nacido en Suiza. Sus padres emigraron de Francia en la época de persecución, en la Reforma, y llegaron allí a Ginebra. Se imaginan todo lo que había pasado en esa ciudad y él fue formado allí. Y sin duda mucho de lo que dice es de gran bendición y edificación.
Se llamaba Jean Merle Dubignon, el francés el suizo, perdón. Lo primero que nos dice es que el altar familiar o la adoración familiar debe ser evidencia de espiritualidad y no superficialidad. Podemos caer muy fácilmente en la religiosidad, el formalismo o la superficialidad. Puede pasar hasta aquí en la iglesia, usted puede venir, puede poner cara de piadoso, aún alguien puede dar una enseñanza también sin tener su corazón en lo que hace. Y también nos puede pasar en el hogar. Decir, bueno, nos toca el devocional, ya es la hora, vengan chicos, leemos el capítulo, y hacemos la oración, terminamos. Pero lo que debe realmente suceder en ese momento es una espiritualidad genuina. Y nada mejor que meditar en el Sermón del Monte para pensar en la espiritualidad genuina. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo quiero buscar a Dios y lo quiero buscar de verdad. Y si no tengo el corazón correcto para buscar a Dios, quizás la oración inicial debe ser, Señor, danos ese corazón que clama por ti, que busca, que te desea, como el salmista decía, que clamaba como el siervo en busca de las aguas. Que podamos buscar a Dios no de manera superficial, porque la superficialidad se va a poner en evidencia para cualquiera de los que allí están, aun si son niños. Hay niños que han sido criados en ambientes religiosos, pero no espirituales, porque no había espiritualidad. Que sea una búsqueda sincera y genuina de Dios. Que escuchen oraciones que son humildes, reconociendo la necesidad de ayuda espiritual, no oraciones de superación o de gran autoestima, o como el fariseo que oraba casi consigo mismo reconociendo todas las virtudes, sino oraciones de aquellos que golpean su pecho y que ven la necesidad que tienen de Dios. Segundo lugar, con flexibilidad. Porque hemos sido llamados a libertad en Cristo, no estamos sujetos al yugo de esclavitud, no estamos atados a esos formalismos religiosos como los musulmanes que tienen que orar 5 veces por día postrados mirando hacia la Meca. Ahora sería buenísimo que como cristianos lo hiciéramos, no necesitamos orar hacia la Meca, pero 5 veces por día no estaría mal. Pero que surja de un corazón libre, no nos da la palabra ciertas indicaciones acerca de la adoración familiar. No nos dice tienen que leer la Biblia a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía. Hay libertad, no nos dice cuánto tiempo, puede ser corto, puede ser largo. Cada familia velará por sus necesidades y pensará si la edad de sus hijos, si pueden mantener charlas o si pierden la atención muy rápido. Todas esas flexibilidades podemos tenerla porque lo que queremos es que ellos vuelquen su corazón hacia Dios y tengan afecto por las cosas espirituales, aunque sabemos que nunca ese afecto va a ser real a menos que Dios haga una obra. Sin embargo, queremos llevarlos lo más cerca que podemos de la cruz de Cristo para que cuando el Señor les conceda arrepentimiento y fe puedan confiar allí y recibir la salvación. En tercer lugar, la centralidad es de la palabra, es con la palabra. A veces en los devocionales familiares de nuestra casa lo que hacemos es meditar en el versículo de memorización. Una oportunidad para leer el versículo de memorización, para repetirlo, para que lo graben en su mente y para meditarlo. En otras oportunidades leemos un texto de la Biblia y sacamos alguna reflexión o aplicaciones. La palabra es la que hace la obra. Dios con su palabra dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, que Dios utilizará su palabra en cada corazón, esa semilla
producirá su fruto conforme a la buena voluntad del Señor. Joel Vicky, un predicador muy apreciado de estos tiempos, siempre comenta acerca de el impacto que generó en su mente y en su corazón su tiempo de niñez en el cual su padre abría la palabra de Dios y la leía en su hogar. Qué bonito pensar eso, que Dios quiera usar ese ejemplo de piedad no solo en nuestras vidas, sino también en la de nuestros niños, para que ellos a su vez sean siervos del Señor. Cuarto lugar, con oración. Jeremías 29:3, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Enseñamos a los niños a orar, le decimos que tienen que hablar con Dios, enseñamos que ellos tienen que hablar con humildad, con respeto, con sinceridad. Tienen que pedirle a Dios las cosas que necesitan o que quieren, pero tienen que pedirle conforme a la voluntad de Dios, no para caprichos. Muchas veces los niños quieren orar, ¿verdad? Yo recuerdo en mi propia infancia, tenía mi lista de juguetes por los cuales orar. Pero cuando uno va madurando, luego entiende que hay otras cosas por las cuales orar. Entonces tenemos que enseñarles a que oren con un corazón correcto delante del Señor. Dice el Salmo 145:18, cercano está a Jehová a los que le invocan de veras. Ustedes, niños, cuando oran a Dios, cuando oran en la mañana o en la noche, o si en el devocional o en la comida, papá o mamá le piden que oren, le invocan a Dios de veras. De veras significa de verdad, de corazón. Porque vean la promesa, dice, está cercano Jehová a los que le invocan de veras. Yo no sé si ustedes son conscientes de eso, pero yo quiero que Dios esté cerca mío, porque lo necesito. Yo necesito que Él me guarde, que Él me proteja, que Él me defienda, que Él me cuide, que Él me instruye. Yo quiero que esté cerca mío, entonces debemos invocarle de verdad. En quinto lugar, con canto. Porque dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Algunas familias tenemos la costumbre de cantar antes de los alimentos y orar. Bueno, también en los devocionales familiares, un momento para cantar. Cantamos canciones que tienen su base en la palabra del Señor. Entonces, meditamos en la palabra del Señor, no solamente leyéndola y escuchando una exposición, también cuando cantamos. Pues Dios nos dio cuerdas vocales, no solo para hablar, sino también para poder cantar. Algunos de ustedes cantan muy bonitos y es un don que Dios le ha dado que puede ser utilizado para alabar y adorar a Dios. Como todos los dones que Dios nos ha dado, tenemos que ponerlos a su servicio. Entonces servimos a Dios cuando cantamos, también cuando oímos, también cuando meditamos, también cuando hablamos o respondemos preguntas en un devocional familiar, cuando tenemos una participación. Si papá o mamá o alguien del hogar dice, bueno, ¿y qué dice aquí el pasaje? O hace una pregunta. Pues si ustedes están respondiendo a esa pregunta, están interactuando en ese devocional, están también sirviendo al Señor y honrándole. ¿Cuándo debe hacerse? En el momento más conveniente. Como padres debemos pensar que no estamos limitados al devocional familiar para instruir, padres o madres, en todo momento, mientras vamos en el camino, mientras estamos en un lugar con ellos, en la casa, en las distintas actividades, todo nos va a guiar a la palabra porque allí está nuestra base de fe y la autoridad de instrucción en nuestra vida. Por eso dice Pablo a Timoteo que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Habrá un tiempo, evidentemente, para el culto familiar, como hay un tiempo para el culto de la iglesia. Pero todo momento debe ser oportuno para transmitir la palabra. Y en séptimo lugar,
con una disposición de práctica. Que los niños vean esto en nosotros y también lo entiendan para ellos, que no leemos solo para hinchar nuestra mente de conocimiento, sino que queremos poner en práctica lo que Dios nos dice. Si se medita en el devocional familiar acerca del perdón, la forma de poner en práctica eso es perdonando. Si se medita acerca de la oración, es orando. Si se medita acerca del mal de la mentira, debemos entonces saber lo terrible que es la mentira para no caer en ese pecado. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A ver, vamos a ver cuántos oidores tenemos aquí. Niños, para ustedes la pregunta. ¿Qué pasa si oímos la palabra y no la ponemos en práctica? ¿Qué pasa si oímos la palabra, pero no la hacemos o no la cumplimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Fabi? Sí, estamos pecando, pero de acuerdo a ese pasaje, ¿qué estamos haciendo? ¿Sami? Muy bien, nos estamos engañando. ¿Usted se engañaría a sí mismo? ¿Usted se diría una mentira a sí mismo? Imagínese que usted quiere comer galletas y sabe que las galletas están ahí en la alacena. Usted diría, las galletas están allá donde están los zapatos. Usted no se miente a sí mismo porque usted quiere saber la verdad. Pero si oímos la palabra y no la ponemos en práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Llegamos entonces a la conclusión. Hablamos del altar familiar. Primero preguntémonos esto. ¿Hay un altar en tu corazón? ¿Hay un altar en tu corazón para Dios? ¿Eres un verdadero adorador? Puede ser que haya algunos que todavía no adoran al Dios verdadero porque están en el mundo, porque sus pecados no han sido lavados, porque todavía tienen su adoración a los ídolos de este mundo. Por eso dice la Escritura, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La comunión, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Escuche esto. Estimado amigo, amiga, hermano, solo la fe verdadera lleva a la devoción verdadera. Si usted no tiene el perdón de sus pecados y la salvación, usted no va a poder tener una devoción familiar verdadera porque todavía usted está en sus pecados, muerto en delitos y pecados. Pero nos dice la Escritura que Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Ha confiado usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Y si no lo ha hecho, entonces hágalo ahora, porque es la única manera de tener paz con Dios y de poder ser salvo. 2 Corintios 6:17 dice, por lo cual salid del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas del Señor Todopoderoso. Muchos tienen ídolos en su corazón, ídolos de este mundo, ídolos de vanidades, ídolos de riquezas, ídolos de su propio ser. Se quieren adorar a sí mismos, no quieren someterse a Dios y a su palabra. No quieren ser discípulos de Cristo, que se niegan a sí mismos, toman su cruz y le siguen. Qué triste es pensar que se autodenominaron cristianos, pero no lo eran de corazón. Y que un día, cuando esta vida se acabe, despertarán en el castigo eterno solo por mantener una religiosidad. ¿De qué sirve a esas personas que tengan una religiosidad en su hogar si no están transmitiendo al Dios verdadero? Piense primero en su propia condición delante de Dios, asegúrese de estar en Cristo y de tener fe en Él y de ser salvo, para que entonces usted pueda transmitir a sus
descendientes el valor verdadero de la fe en Cristo y el amor por Él. Primera Crónicas 16:10 dice, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Si hay un hogar piadoso en este mundo, está compuesto por verdaderos cristianos que con amor a Dios, con dedicación a Dios, con gratitud, quieren guiar y encauzar ese hogar en todo lo que dice su palabra. Oremos y pasamos al receso. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de meditación. Toma tú estas instrucciones y enseñanzas, dale a los niños un corazón dispuesto para recibir tu palabra en cada devoción familiar, y a los adultos, padres, madres, abuelos, abuelas, todos los que componen un hogar cristiano en los cuales tú has obrado, Señor, concédeles también esta convicción de la importancia y la necesidad de que como familia te busquemos, que haya un momento para buscarte en cada hogar donde tu nombre es reverenciado. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pasamos al receso, hermanos.